Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanza un órdago a la democracia. Ha dicho que no habrá más elecciones en su país. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Él dijo, no habrá elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatria. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció oficialmente el fin de las elecciones en su país para evitar que la oposición pueda llegar al poder. Ante la ola de críticas internacionales, el secretario general del FMLN de El Salvador, Manuel El Chino Flores, salió en su defensa, argumentando que las palabras de Ortega fueron malinterpretadas. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanza un órdago a la democracia. Ha dicho que no habrá más elecciones en su país. Se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Verificación inicial. Es comprobado que Ortega declaró durante el aniversario de la Revolución Sandinista que no volvería a haber elecciones para que la oposición alcanzara el gobierno, y anunció leyes destinadas a bloquear a quienes calificó como golpistas y vendepatrias. No fue una frase ambigua. Describió una exclusión política deliberada. Varias fuentes independientes reprodujeron esas palabras de manera coincidente. Aquí no volverán a haber elecciones. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Entonces empecemos por lo elemental. Cuando un gobernante dice que sus adversarios no podrán competir porque él los considera traidores, eso no es defender la revolución, es sustituir al ciudadano por el capricho del caudillo. Ortega no está protegiendo el voto popular, él se está protegiendo del voto popular. Y quien maquilla esa diferencia no está explicando democracia, está vendiendo obediencia partidaria. Sobre Flores, la afirmación de que apoyó literalmente eliminar toda elección necesita precisión. En una primera intervención dijo que Nicaragua era sandinista y que correspondía a los nicaragüenses permitirlo o no. Yo fui parte de la revolución sandinista, me formé en Nicaragua, por eso estoy haciendo la diferenciación, ¿verdad? Nicaragua es sandinista, y digan lo que digan, es cuestión de los nicas si ellos lo permiten o no lo permiten. Así como nosotros acá. Vamos a ver si se sigue permitiendo la violación permanente a las leyes. Aquí lo vas a hacer a través de un mecanismo democrático que son las elecciones. Después sostuvo que las palabras de Ortega habían sido mal interpretadas y que la exclusión se refería a grupos llamados proimperialistas o vendepatrias. Hablan, por ejemplo, que en Nicaragua se acabaron las elecciones. Falso. Completamente falso. Interpretaron mal las palabras de Daniel Ortega. Él dijo no hay elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatria. Así de fácil. Y aquí está la trampa que debemos nosotros exhibir. Sopamán no necesita decir eliminen todas las urnas para defender el fondo autoritario. Le bastó aceptar que el gobierno decida quién merece competir. La Carta Democrática Interamericana considera esenciales las elecciones periódicas, libres, justas y basadas en sufragio universal y secreto, junto con pluralismo político y Estado de Derecho. Por tanto, impedir que adversarios participen por etiquetas impuestas desde el Ejecutivo contradice esos elementos. República Dominicana condenó el anuncio y Costa Rica reafirmó la exigencia de elecciones libres. Él dijo, no habrá elecciones. Pues sí, para los proimperialistas, para los vendepatria. Así de fácil. Señor Flores, usted puede llamar vendepatrias a todos los que quiera,
Ortega puede bautizarlos como golpistas, marcianos o enemigos del desayuno nacional. Pero ninguna etiqueta fabricada por el gobernante borra derechos ciudadanos. Si el poder decide quién puede disputarle el poder, ya no tenemos elecciones, tenemos casting oficial, jurado oficial y ganador oficial. Y desde luego, aplausos obligatorios. Eso se llama teatro, no se llama soberanía de país. También es comprobado que el FMLN decidió participar en las elecciones salvadoreñas de 2027, incluyendo contiendas presidenciales, legislativas y municipales. Flores presentó esa participación como un instrumento al servicio del pueblo y posteriormente confirmó que dirigiría la campaña. Esto crea una contradicción verificable. Reivindicar competencia electoral propia mientras se relativiza la exclusión electoral ajena por afinidad ideológica o histórica personal. Ahí está el retrato sin filtro. Para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, la papeleta salvadoreña parece un derecho sagrado. Para el nicaragüense crítico, una concesión revisable. Quieren entrar al estadio electoral en El Salvador, pero están aplaudiendo que Ortega cierre la puerta del estadio nicaragüense y luego juran que no cerró nada. Juan 8:32 recoge la frase, la verdad los hará libres. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña además que la autoridad debe ejercerse dentro del orden moral y para el bien común. Estas referencias no determinan un modelo partidario, pero sí rechazan la mentira, la arbitrariedad y el uso del poder contra la dignidad humana. Mi veredicto final es este. Manuel Sopamán Flores no puede presentarse como defensor de la democracia salvadoreña mientras actúa como abogado del diablo del candado electoral nicaragüense. El derecho a votar no depende de que el candidato agrade al gobierno, ni la soberanía convierte al presidente en dueño del padrón. El señor Daniel Ortega dijo suficientemente para revelar su propósito: impedir que la oposición alcance el poder mediante elecciones. Y Flores, en vez de defender a los ciudadanos frente al caudillo, defendió al caudillo frente a las palabras del propio caudillo. Esa es la humillación. Quedar desmentido no por un adversario, sino por la grabación que intentaba maquillar. Al final, el FMLN, hay que decirlo las cosas sin rodeos. Quien exige urnas para regresar al poder, debe exigir urnas para que otros puedan sacarlo. Todo lo demás es democracia de utilería, principios con interruptor y solidaridad con el opresor equivocado. Una izquierda que abandona al perseguido para proteger al poderoso deja de ser justicia y se vuelve propaganda. Poder estar en territorio nacional, poder marcar y defender lo que es de Honduras. Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie. Militar hondureño que se encachimbe porque hacen incursiones y agarran cocaína, o es de él o la está cuidando. El presidente hondureño Nasri Asfura visitó la isla Conejo para reafirmar la soberanía de Honduras, mientras el presidente salvadoreño Nayib Bukele minimizó la controversia al señalar que sería absurdo iniciar un conflicto por un islote deshabitado entre países hermanos. En El Salvador, como dijo el presidente, estamos conscientes y claros de cuáles son los límites y alcance de nuestra soberanía. Una bandera ondeando sobre una isla deshabitada puede producir una fotografía patriótica. Pero una bandera no abastece un hospital, no devuelve a un niño al aula y tampoco desarticula una estructura criminal. Presidente Nasri Asfura, defender la soberanía es parte de su obligación. El problema comienza cuando la soberanía se convierte en escenografía y las verdaderas fronteras abandonadas son los barrios controlados por los delincuentes, las escuelas vacías y los hospitales donde el paciente debe llevar hasta la esperanza desde su casa. Isla Conejo merece diplomacia. Honduras merece un gobierno. El 14 de julio de 2026, Asfura participó en una ceremonia en Isla Conejo, conmemoró el cese de hostilidades de 1969, izó la bandera hondureña y habló de paz, inversión y desarrollo. No existe registro de que amenazara militarmente a El Salvador.
Entonces hagamos justicia. Asfura no declaró la guerra. Pero la política no se mide solamente por lo que un presidente dice, sino también por aquello a lo que decide dedicar cámaras, símbolos, funcionarios y su propia energía que casi no tiene. Hace un par de meses un militar de ustedes dijo que se le estaba acabando la paciencia con El Salvador porque hubo una incursión en la zona de condominio del Golfo. Es condominio, no es de ustedes, es de los 3 países, es condominio, y se incursionó una nave y se agarró droga. Y yo te lo dije aquí y se lo vuelvo a repetir. Militar hondureño que se encachimbe porque hacen incursiones y agarran cocaína, o es de él o la está cuidando. Bukele respondió el 18 de julio. Solo un tonto pensaría que atacaríamos a un pueblo hermano por una piedra donde no vive nadie y que no produce nada. Igual, la droga no la dejaremos pasar. Si la incautamos a miles de kilómetros, también la incautaremos en el Golfo de Fonseca. Pero ese tema es con los narcos, entre pueblos, hermandad. Y ahí está la respuesta más incómoda para Asfura. Bukele no discutió la bandera, cambió el terreno de la conversación hacia el narcotráfico. En otras palabras, usted cuide la ceremonia, nosotros hablaremos de las rutas criminales. Eso golpea porque Honduras no necesita otra competencia centroamericana de patriotismo coreografiando. Necesita demostrar quién controla sus costas, quién controla sus cárceles y quién controla sus barrios, y sobre todo, si el Estado controla realmente al Estado. Honduras administra actualmente Isla Conejo y mantiene presencia militar. El Salvador continúa reclamándola porque el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1992 no la mencionó expresamente. La sentencia sí resolvió otros territorios insulares y fronterizos. El desacuerdo, por tanto, no está jurídicamente cerrado de manera explícita. Presidente Asfura, la respuesta responsable no es abandonar la oposición hondureña ni regalar territorio. Es sacar el tema del espectáculo y llevarlo a Cancillería, comisiones técnicas y mecanismos internacionales. Un mandatario serio no necesita convertir cada diferencia limítrofe en una audición para comandante supremo. Puede defender el territorio por la vía jurídica, mientras defiende a los hondureños con presupuesto, resultados y rendición de cuentas. Ambas cosas caben en la agenda. Solo una merece el circo que usted ha hecho. Respecto al evento de TikTokers, el gobierno negó una entrega de 5 millones de lempiras. Su secretario de Comunicaciones estimó un apoyo cercano a 500,000 lempiras mediante estadio, seguridad, fuegos artificiales y boletos para participantes peruanos. Especialistas cuestionaron la transparencia y la prioridad del gasto. No declararon comprobada su ilegalidad. $500,000 de lempiras no resolverá por sí solo la pobreza hondureña. Ese argumento sería demagógico, pero el dinero público también comunica prioridades. Mientras organizaciones, médicos, maestros y comunidades esperan audiencia, un influencer consigue estadio, logística, viajes y atención presidencial. El problema no es el TikTok. El problema es que el algoritmo parece tener línea directa con Casa Presidencial, mientras el ciudadano común sigue atrapado en su solicitud, que es importante para nosotros. El mejor argumento contrario es que Asfura puede defender la soberanía, apoyar actividades juveniles y atender simultáneamente los servicios públicos. Además, los 500,000 pesos estimados para el evento representan una porción mínima del presupuesto nacional. Honduras no necesita un presidente convertido en creador de contenido. Necesita un presidente que produzca contenido verificable. Menos homicidios, más medicina, más alumnos y menos pobreza. La pregunta concreta es esta, señora Asfura. ¿Presentará en 30 días metas públicas y trimestrales para seguridad, cirugías, medicamentos, matrícula escolar, con la misma solemnidad con la que levantó la bandera en la Isla Conejo? Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad. En el mensaje a la nación, la mandataria también anunció que ejecutará reformas en la lucha contra la criminalidad e implementar recursos tecnológicos para así lograr mejores resultados. La referencia de Keiko Fujimori al modelo salvadoreño no es solamente una interpretación. Sí, nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción
de por lo menos 4 cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avesados y los más peligrosos. Por fin, un aplauso para la originalidad de Keiko Fujimori, quien ha decidido que el mejor plan de gobierno para el Perú no es crear uno propio, sino aplicar un burdo copia y pega al manual de Nayib Bukele. América Latina tiene una costumbre curiosa que cuando un gobernante fracasa, todos explican por qué era inevitable. Pero cuando uno consigue resultados visibles, de repente nadie quiere admitir que está tomando apuntes. Y eso parece estar ocurriendo en el Perú. Keiko Fujimori acaba de asumir la presidencia con un discurso que habla de orden, recuperación territorial, tecnología, disciplina, cárceles controladas y resultados medibles. ¿Les resulta familiar? Claro que sí. No estamos diciendo que Keiko haya entrado al palacio con una fotografía de Nayib Bukele en la billetera. Estamos diciendo algo más interesante. El método Bukele ya se convirtió en una referencia regional. Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también... Keiko Fujimori juró como presidenta constitucional del Perú el 28 de julio de 2026. En su primer mensaje ante el Congreso, declaró que gobernaría durante 1826 días con metas medibles y rendición de cuentas. En seguridad anunció recuperación de barrios y carreteras, participación temporal de las Fuerzas Armadas durante estados de emergencia, fortalecimiento policial, videovigilancia interconectada, inteligencia artificial, unidades de flagrancia y una reforma penitenciaria. Eso no es simplemente un catálogo de promesas, es una forma de presentar el poder. Primero se identifica el problema sin maquillaje, después se establece una prioridad concreta y finalmente se anuncia que el Estado va a recuperar la iniciativa. Ese orden narrativo recuerda directamente al presidente Bukele. Mientras otros políticos presentan 20 diagnósticos, 7 mesas de diálogo y una comisión para estudiar la comisión anterior, el estilo de Nayib Bukele dice que este es el problema, este es el objetivo y desde hoy comienza la operación. Keiko Fujimori parece haber entendido la lección. El Plan Control Territorial de El Salvador fue anunciado poco después de que Nayib Bukele asumiera la presidencia en junio de 2019. Su implementación combinó presencia territorial, coordinación de instituciones de seguridad, fortalecimiento de las fuerzas operativas y modernización tecnológica. Una de sus fases incorporó drones y otros equipos destinados a ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta de la Policía Nacional Civil y de las instituciones participantes. Primera similitud. Los dos discursos parten de la recuperación del territorio. Bukele comprendió que el Estado no puede limitar a emitir comunicados desde la capital mientras comunidades enteras sienten que manda el delincuente. Keiko utilizó prácticamente la misma lógica política cuando prometió recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. No basta con afirmar que el Estado existe porque tiene ministerios, sellos y funcionarios. El Estado existe de verdad cuando el ciudadano puede verlo, sentirlo y confiar en su presencia. En materia de seguridad, vamos a recuperar cada barrio, cada carretera, cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. También señaló que las operaciones durante estados de emergencia serían coordinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hasta devolver esos territorios a los ciudadanos. Segunda similitud, la seguridad aparece como condición para todo lo demás. Bukele convirtió ese principio en una doctrina política sencilla, sin calles seguras. El pequeño comerciante no prospera sin barrios seguros. La escuela pierde terreno sin carreteras seguras. La economía se encarece y sin autoridad legítima, la libertad termina siendo privilegio del que puede pagar protección privada. Keiko Fujimori colocó seguridad entre sus dos emergencias nacionales inmediatas. No la mandó al capítulo número 15 del programa, la puso donde el ciudadano ya la había colocado arriba.
La referencia de Keiko Fujimori al modelo salvadoreño no es solamente una interpretación. Durante la campaña presidencial, declaró a El Peruano que proponía construir 4 establecimientos penitenciarios y un megapenal para internos de alta peligrosidad. Sí, nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de por lo menos 4 cárceles grandes y una cárcel para los criminales más avesados y los más peligrosos. Mencionó expresamente como ejemplo el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, y lo describió como un penal emblemático del presidente Bukele. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en 8 meses. Acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido, ¿no? Aquí el archivo no deja lugar para demasiados malabarismos. Keiko Fujimori no ocultó la inspiración, la anunció. Y eso tiene una ventaja política. Permite saber qué imagen de gobierno quiere proyectar. El CECOT representa visualmente una idea muy poderosa para la ciudadanía. El criminal peligroso deja de controlar la cárcel y la cárcel vuelve a ser controlada por el Estado. Después de años escuchando noticias sobre extorsiones ordenadas desde los penales, el mensaje es directo. La puerta se cierra para el delincuente y también para su centro de llamadas criminal. No he venido a ofrecer milagros inmediatos ni promesas vacías. En el mensaje de investidura, la presidenta no volvió a detallar las dimensiones ni la ubicación de ese megapenal. Sí confirmó que emprendería una reforma penitenciaria para evitar que las cárceles continuaran funcionando como centros de operaciones del crimen organizado. También anunció coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público para impulsar reformas operativas, procesales y penitenciarias. Y para enfrentar la delincuencia, coordinaremos con el Poder Judicial y el Ministerio Público para aprobar las primeras reformas operativas, procesales y penitenciarias. Tercera similitud. Acompañada por tecnología, Bukele no presentó la seguridad como una patrulla dando vueltas alrededor de la plaza mientras los criminales se coordinan mediante teléfonos y estructuras internacionales. Su modelo incorporó vigilancia, comunicaciones modernas, inteligencia y equipamiento. Keiko Fujimori anunció cámaras interconectadas, centros de comando e inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito. En otras palabras, no quiere combatir organizaciones del siglo XXI con archivadores del siglo pasado. Ya era hora de que el Estado dejara de llegar a las escenas del crimen con un formulario y mucha buena voluntad. El gobierno salvadoreño vinculó la tercera fase del Plan Control Territorial con la modernización de las instituciones de seguridad. Entre los recursos comunicados oficialmente se encuentran drones, equipamiento táctico y herramientas tecnológicas para vigilancia y operaciones. En el mensaje a la nación, la mandataria también anunció que ejecutará reformas en la lucha contra la criminalidad e implementar recursos tecnológicos para así lograr mejores resultados. Fujimori propuso en el Perú una arquitectura semejante en su orientación. Información interconectada, análisis tecnológico del delito y capacidad coordinada de respuesta. Cuarta similitud, gobernar con cronómetro. Keiko Fujimori dijo que comenzaban 1826 días de gestión y que cada ministerio, región y funcionario debería trabajar con metas medibles. Eso es profundamente bukelista, no porque Bukele haya inventado el calendario, sino porque su estilo político convierte la ejecución en parte del mensaje. No basta con decir estamos trabajando, hay que enseñar la obra, presentar el operativo, mostrar el avance y permitir que la ciudadanía relacione una decisión con un resultado. El político tradicional inaugura una mesa, el político ejecutivo inaugura lo que la mesa debería construir. La referencia corresponde a Romanos capítulo 13, versículos del 3 al 4. Donde la autoridad civil es vinculada con la promoción del bien y la contención de la conducta delictiva. El principio cristiano no identifica automáticamente a un gobernante con la voluntad de Dios. Establece que toda autoridad debe orientar su poder al servicio del bien común, la justicia y la protección de la población. Mi análisis final es este. Keiko Fujimori no está copiando superficialmente a Nayib Bukele, está intentando adaptar al Perú varios elementos reconocibles de su método. Prioridad absoluta a la seguridad, recuperación territorial, coordinación operativa, respaldo a las fuerzas del orden,
tecnología, control penitenciario y una comunicación directa, metas verificables y una presidencia que quiere ser evaluada por resultados. La influencia es evidente, especialmente porque la propia Keiko presentó al CECOT como referencia durante la campaña, y me parece positivo que América Latina comience a copiar decisiones eficaces en lugar de reciclar excusas fracasadas. Han dejado de matar, ha reducido los muertos. Las pandillas han dejado de matar. Las pandillas han dejado de matar. No, mira los periódicos. Las pandillas han dejado de matar. Sí, desde ya tiempos. Desde ya tiempos. Sí. Perdóneme, ¿desde cuándo que no me entero? Ya tiempos. ¿Cuándo me fui de Honduras yo? ¿Qué años en Honduras en la que yo vivo? Las estadísticas de homicidios permiten medir víctimas, ubicación, armas utilizadas y, en algunos informes, posibles contextos del crimen. Es que mire, el efecto Bukele se transformó en una cosa diferente en el país. El efecto Bukele replanteó... ¿Qué está comparando usted? ¿Ah? ¿Qué está comparando? El efecto Bukele de cómo captura las maravillas. Cero homicidios. Marvin Ponce, asesor presidencial de Nasri Asfura, generó polémica al afirmar que las pandillas en Honduras han dejado de matar por el efecto Bukele, asegurando que ahora se están readecuando a esquemas en los que ya no asesinan. Las pandillas han dejado de matar, ha reducido los muertos. Las pandillas han dejado de matar. Señor Marvin Ponce, una reducción de homicidios no significa que las pandillas hayan dejado de matar. Eso sería como decir que porque el hospital recibe menos heridos, terminó la violencia. No, señor. Significa que hubo menos víctimas, no que desaparecieron los victimarios. Y cuando un asesor presidencial transforma miles de asesinatos en una especie de retiro espiritual de las pandillas, ya no estamos frente a un análisis de seguridad, estamos frente al maquillaje político aplicado con rodillo industrial. Ellas han dejado de matar, ha reducido los muertos. Las pandillas han dejado de matar. Las pandillas han dejado de matar. No, mira los periódicos. Las pandillas han dejado de matar. Sí, desde ya tiempos. Desde ya tiempos. Sí. Perdóneme, ¿desde cuándo que no me entero? Ya tiempos. ¿Cuándo me fui de Honduras yo? ¿Qué años en Honduras en la que yo vivo? La afirmación "las pandillas han dejado de matar" no está respaldada por estadísticas desagregadas que demuestren el abandono total de los homicidios por parte de esas estructuras. Honduras registró 2.690 homicidios en 2024, según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La tasa fue de 27,2 por cada 100.000 habitantes. En 2025 se reportaron aproximadamente 2.332 homicidios y una tasa de 23,2. Hubo reducción, pero continuaron ocurriendo miles de asesinatos. Y aquí aparece el truco de prestidigitación política. Primero se reconoce que las pandillas siguen delinquiendo. Después se afirma sin una sola prueba presentada que decidieron no matar porque vieron lo que Bukele hizo al otro lado de la frontera. Es una teoría maravillosa para una sobremesa, pero bastante floja para salir de la boca de un asesor presidencial. ¿Dónde está el informe de inteligencia? ¿Dónde están las interceptaciones? ¿Dónde está la comparación territorial? ¿Dónde está algo más sólido que créame que ya hay tiempos? Las estadísticas de homicidios permiten medir víctimas, ubicación, armas utilizadas y, en algunos informes, posibles contextos del crimen. Es que mire, el efecto Bukele se transformó en una cosa diferente en el país. No permiten concluir automáticamente que una reducción fue causada por el temor a una política aplicada en otro país. En el análisis oficial correspondiente a enero a julio de 2024, todavía aparecían 211 homicidios atribuidos a contextos de criminalidad y 312 casos en investigación. La categoría criminalidad tampoco equivale exclusivamente a pandillas. Exactamente. Ponce no presentó una investigación, presentó una narración y la narración le sirve políticamente porque permite apropiarse simultáneamente de dos cosas. Cuando bajan los homicidios, insinúan que el gobierno controla la situación. Cuando le preguntan por las pandillas, invoca a Bukele como santo patrono regional de la seguridad. Así cualquiera gobierna. Los resultados favorables son propios. Los incómodos son heredados y los milagros vienen importados. Solo faltó decir que la MS-13 envió una carta formal anunciando su reconversión empresarial.
El efecto Bukele ¿Qué está comparando usted? ¿Qué está comparando? El efecto Bukele de cómo captura las maras. Cero homicidios en El Salvador. Por eso le digo, ese efecto de Bukele se vino aquí y las maras se están readecuando a otros esquemas de no matar, pero sin seguir delinquiendo. La tendencia descendente de los homicidios en Honduras no comenzó con esta declaración ni demuestra por sí sola un efecto Bukele. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras señala que la tasa hondureña alcanzó su máximo reciente en 2011, con 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, y comenzó a descender desde 2012, aunque registró repuntes en 2019 y 2021. A partir de 2022, volvió a disminuir. Por ello, atribuir toda la reducción a un solo factor regional sería metodológicamente incorrecto. Dato mata relato. Si la caída hondureña forma parte de una tendencia larga, usted no puede aparecer 14 años después, sacar a Bukele de una chistera y decir, esto ocurrió porque las pandillas vieron El Salvador. Puede existir influencia regional, naturalmente. Los delincuentes observan políticas operativas y penas, pero una posibilidad razonable no se convierte automáticamente en un hecho comprobado. Para eso existen los informes, los expedientes y las pruebas. Lo demás es astrología criminal con corbata de asesor. La comparación directa también muestra que Honduras y El Salvador no están en situaciones equivalentes. El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios y una tasa oficial de 1,3 por cada 100.000 habitantes. Honduras cerró con alrededor de 2.332 homicidios y una tasa de 23,2. Tomando esas cifras, la tasa hondureña fue aproximadamente 17,8 veces superior. La diferencia permanece incluso considerando que ambos países tienen poblaciones y estructuras criminales distintas. Ahí está la comparación que Ponce intentó esquivar. No se puede presumir el efecto Bukele mientras Honduras conserva una tasa casi de 18 veces mayor que la salvadoreña. Es como presentarse en una competencia, llegar 18 vueltas detrás y explicar que uno ganó moralmente porque imitó los tenis del campeón. En resultados de control homicida, El Salvador está en otra categoría. Honduras ha mejorado. Puede ser, pero todavía no puede vender una reducción parcial como si hubiera desarticulado el poder territorial, financiero y armado de las pandillas. También debe precisarse que la situación hondureña incluye extorsión, narcotráfico, control de comunidades, desplazamiento y otras expresiones de violencia que no siempre terminan registradas como homicidio. Una tasa menor no demuestra por sí misma que una estructura criminal perdió poder. Puede reflejar mejores políticas públicas, cambios en disputas territoriales, menor confrontación entre grupos, variaciones en el registro o consolidación de un actor criminal. Para determinar la causa se necesita investigación independiente y datos desagregados. Ese es el peligro de celebrar únicamente cadáveres menos numerosos. Una pandilla puede matar menos porque fue derrotada, pero también porque ya no necesita matar tanto. Cuando un grupo logra control territorial, cobra extorsión, administra negocios ilegales y elimina a sus rivales. El silencio puede ser producto de la paz ciudadana o del dominio criminal. Las calles tranquilas no siempre significan instituciones fuertes. Algunas veces significan que el delincuente ya no encuentra resistencia. Por eso, seguridad no es solamente contar muertos, es medir quién manda. El mejor argumento a favor de Ponce es que los homicidios hondureños efectivamente bajaron y que una política regional exitosa puede modificar los cálculos de riesgo de organizaciones criminales. Esa hipótesis no es imposible. Sin embargo, para clasificarla como comprobada, tendrían que presentarse documentos de inteligencia, testimonios judicializados, patrones operativos verificables o estudios que relacionen el cambio de conducta con las medidas salvadoreñas. Hasta ahora, la declaración pública examinada no aporta esas evidencias. Reconozcamos entonces lo reconocible. Honduras redujo homicidios. Bien, toda vida salvada importa y ningún opositor responsable debería alegrarse
de una mala cifra solo para castigar al gobierno. Pero precisamente porque cada vida importa, tampoco debemos permitir que un funcionario convierta una mejora en propaganda. Decir que bajamos de 27 a 23 es informar. Decir las pandillas dejaron de matar es vender una conclusión que los datos no sostienen. Una cosa es rendir cuentas, otra cosa muy distinta es rendirle culto a una presentación de PowerPoint. El modelo salvadoreño ha producido una reducción extraordinaria de homicidios. 114 casos y una tasa de 1,9 en 2024. 82 casos y una tasa de 1,3 en 2025, según las autoridades. Sin embargo, organizaciones internacionales también han documentado denuncias de detenciones arbitrarias, problemas de debido proceso y muertes bajo custodia durante el régimen de excepción. Reconocer los resultados de seguridad no obliga a ignorar esas alertas ni impide exigir transparencia. Eso también debe decirse, porque defender la eficacia no significa canonizar al gobernante. El Salvador presenta resultados incomparablemente mejores en homicidios, recuperación territorial y debilitamiento visible de las pandillas. Pero ningún resultado convierte el poder en infalible. El modelo debe ser evaluado por su eficacia, su legalidad y su sostenibilidad, y desde luego su respeto por el inocente. Lo que no se puede hacer es utilizar las críticas legítimas contra Bukele como excusa para normalizar la mediocridad hondureña, ni usar sus logros para inventar victorias ajenas. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que la autoridad pública debe proteger el orden y la seguridad de las personas, reparar el daño causado por el delito y contribuir, en la medida de lo posible, a la corrección del culpable. Desde la fe, el primer deber del gobernante no es proteger su relato, es proteger al inocente. Misericordia no significa abandonar a la viuda, al comerciante extorsionado o al joven reclutado por una pandilla. Pero justicia tampoco significa entregar al Estado un cheque en blanco. El poder debe detener al culpable, liberar al inocente, reparar a la víctima y decir la verdad cuando un funcionario minimiza la violencia para favorecer una narrativa. Falla moralmente incluso aunque la gráfica muestre una miseria de reducción. Clasificación final. La afirmación "los homicidios se han reducido" es comprobada. La afirmación "las pandillas han dejado de matar" es engañosa en sentido absoluto y no comprobada en su atribución específica. La afirmación "esto ocurrió por el efecto Bukele" es no comprobada porque no se aportó evidencia causal. La afirmación "las pandillas continúan delinquiendo mediante otras modalidades" es una hipótesis plausible, pero requiere datos criminales desagregados para ser confirmada. Mi análisis final es este. Marvin Ponce tomó una verdad parcial que Honduras redujo sus homicidios y la infló hasta convertirla en una conclusión que los datos no permiten. Las pandillas no han presentado su renuncia. Honduras no alcanzó los resultados salvadoreños y nadie ha demostrado que la reducción sea producto directo del miedo a Bukele. El Salvador cerró el 2025 con una tasa de 1,3, Honduras con 23,2. Eso no es una diferencia de estilo, es un abismo de resultados. Reconozcamos que Honduras está dando pasos, pero no aceptemos que nos vendan administración del crimen como derrota del crimen. El día que las pandillas dejen realmente de matar, extorsionar, reclutar y controlar los territorios, no hará falta un asesor para explicarlo. Lo sabrán primero los ciudadanos. Y la pregunta es bastante concreta. ¿Honduras realmente está desarticulando a las pandillas o simplemente está aprendiendo a convivir con una versión menos escandalosa de su poder? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido.
Política y Fe, vista de otra manera.